estuve luchando cómo darle un título a esta reflexión de esta mañana y pues me quedé en que es como quizás lo que muchos a veces vivimos en la vida, en esos momentos de crisis existencial. Nos preguntamos, ¿y para qué estoy aquí? ¿Para qué existo? Se preguntan algunos. ¿O qué es aquello que le da sentido a nuestra vida? ¿Qué es lo que nos hace mover la vida, no? Porque como ustedes han escuchado ese dicho muy popular que dice que cuando tú no sabes para dónde vas, cualquier bus, lo montes en cualquier parte y cualquier bus va a servir, ¿no? Hace 8 días hablamos, ustedes algunos escucharon, los que no, pues ahí quedó grabado, de la tendencia que tenemos hoy en día de querer y buscar experimentar las cosas nuevas, cosas novedosas. De eso hablábamos hace 8 días. Incluso en cuestiones de fe, ¿cierto? En cuestiones de fe, cómo queremos cosas nuevas, novedosas, que no se vuelva rutina la vida, ni la vida cristiana y la fe. Ya no valoramos tanto lo antiguo. Ya lo antiguo como que lo dejamos atrás. Lo viejo no nos gusta y preferimos adentrarnos en nuevas experiencias de cosas nuevas. Y una de ellas, no lo podemos negar nosotros, es la iglesia. Una de las cosas que hoy se considera antigua, vieja, anticuada, de alguna manera desprestigiada, es la iglesia. La iglesia la critican por sus estructuras y tradiciones que hemos heredado, al punto que la participación misma de la iglesia se ha vuelto algo de elección u opcional, ¿no? Si yo les pregunto a ustedes seguramente tuvieron muchas cosas para elegir hoy, ¿voy a la iglesia o me voy para otra parte? Me quedo viendo el partido, bueno, en hay partidos tampoco hay tour ni nada de eso, ¿no? Pero los olímpicos o irse al club, hay muchas opciones quizás que tienen más peso que el venir a la iglesia. Eso es algo que no podemos negar, es así, porque la iglesia se ha vuelto algo antiguo, que nos hagan algo nuevo, ¿no? Que le pongan luces, bueno, tantas cosas, ¿no? Y las iglesias quizás nos inventamos cosas para atraer a la gente, muchas cosas, ¿no? Ir a la iglesia o participar de ella no es tan determinante hoy en día, no es determinante para la vida de las personas como lo eran en otros tiempos. Seguramente se han visto las películas de esas gringas donde la gente para ir a la iglesia se levantaba y se ponía su mejor vestido, ¿cierto? Bien eleganticos. Esas iglesias de gringas que llevan las señoras con su sombrerito, el gospel, era una cosa maravillosa, ¿no? Eso se ha perdido, ¿no? Y digamos, nos hemos limitado a vivir la fe como una relación personal con Jesucristo. Cada uno de nosotros, y creo que sí, tenemos una relación personal con Jesucristo, pero que no tiene nada que ver con iglesia. Cada uno busca a Dios, ora al Señor. Muchos van a la iglesia porque hay que cumplirle a Dios para que Él nos cumpla. Porque de pronto si yo no le cumplo, el Señor no me cumple. Es parte del requisito de que el Señor escuche lo que yo necesito y por eso tengo que ir, toca ir, ¿no? Para que Él me cumpla, para recibir lo que le he pedido. Por eso la pregunta hoy es, ¿por qué estoy aquí? O los que están en casa, ¿por qué debería usted estar aquí? ¿Por qué nosotros? Y quiero que estudiemos hoy, que tiene muchísimo que ver con lo que Marcela y Andrés nos compartieron. Hoy quiero que descubramos, no es la razón, varias razones por las cuales aquellos que hemos o que disfrutamos la salvación en Jesucristo, debemos saber de por qué estamos aquí o por qué debíamos estar aquí o por qué estamos aquí. En la epístola a los Efesios, en el capítulo 3, el apóstol Pablo nos da una idea más o menos de lo que quiere enseñarnos. Capítulo 3, versículos 8 al 13. Si usted puede leer incluso desde antes, está bien, desde el 1 está bien, pero desde el 8 hasta el 13 dice: aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia, Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tiene a disposición por medio de Cristo. Entonces eso dice, a mí me han dado el privilegio de contar a los gentiles, a los no judíos, los tesoros inagotables. Y la versión Reina Valera dice, las inescrutables riquezas, dice la versión Reina Valera. Dice, se me ha dado el privilegio de contarle a la gente las inescrutables riquezas que hay de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuántos tienen maravillas o riquezas para contarle? Acabamos de escuchar una, ¿no?
Algunos dicen, uy, no, pero es que una noticia como la de Andrés y Marcela, pues eso es una cosa que grandes ligas. Yo, pues, alguna cosita, si no me dan un dolor de cabeza, pues todas esas maravillas, dice Pablo, y permítame, vuelvo y lo leo, dice, a mí se me ha dado el privilegio de contarles a otros acerca de los tesoros inagotables, de las riquezas inescrutables que están a disposición por medio de Cristo. Dice, son muchas, son inagotables, dice ahí. Versículo 9 dice, fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan de Dios, el creador de todas las cosas, que mantuvo oculto ese misterio desde el comienzo. También me fue dado ese privilegio de contarles, de sacar a la luz el misterio de Dios. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. La Reina Valera dice que el Señor le delegó a la iglesia el explicarle a las potestades celestiales la multiforme sabiduría de Dios. Versículo 11 dice, ese era el plan eterno de Dios, que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Por eso les ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas en este lugar. Mi sufrimiento es por ustedes, así que deberían sentirse honrados. El apóstol Pablo está prisionero en Roma y escribe esta carta a los efesios, a la iglesia que está en Éfeso, para recordarles y aclararles el propósito de la vida de aquellos que han sido salvos por la sangre de Jesucristo. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que me debe mover a vivir en mí? Si yo soy salvo ya, si Jesucristo me salvó, si ya conozco la redención del Señor, ¿qué me mueve a mí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Y ese es el propósito por el cual Pablo escribe esta carta. Los que hemos sido salvos, que somos nosotros, la mayoría, creo que todos, ¿no? Y la carta enfatiza el misterio de los gentiles, de que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y si ustedes leen el versículo 6 de este mismo capítulo, dice, el misterio que era nuevo para todos, que el Dios de los judíos es Dios de todos, que el Dios de los judíos es Dios también de los gentiles, dice el texto allí. Los efesios, como gentiles, porque ellos no eran judíos, han sido incluidos en el cuerpo de Cristo junto con los judíos. El Dios de los judíos era también el Dios de los efesios, de los gentiles. Algo que hasta ahora nadie podía entender. Eso no cabía en la cabeza de esta gente. Si alguien buscaba algo novedoso, como lo hacemos hoy en día, en aquel tiempo eso era novedoso. Que yo puedo, como gentil, no judío, adorar o tener al Dios de los judíos como mi Dios, con la seguridad de que soy coheredero, que recibo lo mismo, que tengo los mismos derechos que los judíos, eso era algo que nadie podía entender. Eso era un misterio para ellos. Y por eso Pablo dice, para eso me llamó el Señor. Ahora ellos, los efesios, que son gentiles, hacen parte de una comunidad multirracial y multicultural de la gente salva y reconciliada por Dios, como una demostración del poder de Dios, del amor de Dios con toda la humanidad. Es revolucionario lo que Pablo está haciendo aquí. Y claro, por hacer eso está en la cárcel, que es parte de las consecuencias, ¿no? Una comunidad, y pensaba en esto, lo que le está anunciando es que está diciéndole a los gentiles, ustedes hacen parte de una comunidad donde nadie puede sentirse excluido, nadie. Si alguien habla de inclusión, esta es la verdadera inclusión. Nadie, por el amor de Dios, se puede sentir excluido de lo que Dios ha hecho. Algunos pensamos que después de recibir la salvación del Señor, no sé cuántos años hace, 2 años, 5 años, 10 años, 40 años, cuando hemos sido salvos por el sacrificio de Jesucristo, porque creímos que Él murió en la cruz por nosotros, nos perdonó y nos ha dado una vida nueva, pensamos que lo que sigue es vivir tranquilos hasta que moramos en la gracia de Dios. Eso es nomás, ¿no? Que mientras tanto, mientras vivimos en esta tierra, Dios suplirá para nosotros todo lo que nosotros necesitamos conforme a sus riquezas en gloria para que podamos vivir sabroso. Y ya, no hay nada más que hacer. Sin embargo, lo que el apóstol Pablo da a entender aquí, como lo vamos a ver ahora, es que todo lo que nos ha dado a conocer
Él nos ha revelado. Yo no sé cuánto ha conocido usted el Señor. Creo que la mayoría hemos conocido lo que sabemos de la verdad, ¿no? Lo que Él nos ha revelado a cada uno de nosotros, Él lo puso bajo nuestra custodia. Y eso es para compartirlo, como lo hicieron Andrés y Marcela esta mañana. No es para tenerlo monopolizado, calladito, no, es para contarlo a otros. Lo que se les había dado a conocer a ellos, lo que les reveló el Señor a ellos, debían sin falta hacerlo conocer a otros. Eso mismo espera de nosotros. Si usted no sabía por qué está aquí o por qué tú que estás en casa debías estar acá, esta es la razón. Así como los hombres no pueden guardar los secretos y los avances o descubrimientos científicos, ¿cómo podemos nosotros guardarnos las revelaciones de Dios? Y entonces son tres cosas que Él nos ha revelado. La primera es las inescrutables riquezas que están escondidas en Cristo. Todas esas riquezas que tú has visto, que experimentas a diario, tú tienes que revelarlas. Tú no te puedes quedar callado con eso. Hay que contarlas. Lo segundo es el misterio que estuvo escondido por siglos, desde los siglos hasta ahora, tienes que contarlo a otros. Ese misterio que Dios nos ha revelado a nosotros, ahora tenemos que contarlo a otros. Y en tercer lugar, hacer conocer a las huestes celestiales, a principados y potestades que están en las regiones celestes, hay que anunciarles la sabiduría, la multiforme sabiduría de Dios. Tres cosas. Son cosas que nos permiten saber por qué estamos aquí, por qué tú dejaste de ir a la piscina y te viniste para acá, por qué tú no te fuiste al club y te viniste para acá, por qué no te fuiste al paseo y decidiste venirte para acá. Son las razones por las cuales tú dices, yo hago parte de eso, estoy aquí y debo estar aquí por esas tres cosas. Veamos la primera es. La primera es, dice Pablo, yo debo anunciar las inescrutables riquezas de Dios. Ahora, dice el texto, ¿qué se hace con las riquezas de Dios? Hay que anunciarlas. Y yo oraba ahora porque para nosotros las riquezas de Dios se nos vuelve algo cotidiano. Que uno dice, no, pues yo tengo que contar que mi esposa está embarazada, pues que eso es grandísimo. ¿Quién cuenta eso si eso no pasa seguido? Pero ¿cuántas cosas nosotros debemos contar y no las contamos? Porque no, pero es que frente a eso, no, pues que el Señor me ayuda a pagar una cuenta que cuento yo, por favor. Esas riquezas, no importa el tamaño, son infinitas y hay que contarlas. Eso es lo que dice Pablo. Hay que anunciarlas, hay que predicarlas, decía por ahí otra versión que leí, ¿no? Y sobre todo aquellos que no las viven y que no las están disfrutando. Si yo estoy disfrutando de esas riquezas, ¿qué tengo que hacer? Contárselas a ellos para que ellos también las puedan, o por lo menos anhelen, como nos contaban Andrés y Marcela, hay que esperar la promesa. Yo espero esa promesa. Esas riquezas incluyen varias cosas que son claves para nosotros, ¿no? La salvación, el perdón de los pecados, la aceptación de Dios, el amor inmerecido, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la presencia del Espíritu en nuestra vida, ser miembro, como decía Andrés, del reino de Dios y la promesa de la iglesia y la vida eterna, ¿no? Son muchas riquezas, dice, y son infinitas las riquezas que están escondidas en Cristo, que tú y yo, como dice Pablo, tenemos que anunciarle a los que no las conocen. Como por ejemplo, esta de que los gentiles son copartícipes y coherederos de la promesa de Jesús. Hagamos un ejercicio sencillo así rápidamente. Más allá de las riquezas de la salvación, del perdón, de la aceptación, de la misericordia de Dios, una riqueza que usted diga que me gustaría compartir, algo sencillo. A ver, ¿qué le ocurre a ustedes? Rápidamente, ¿qué se le ocurre? Que usted podría compartir algo sencillo. El entusiasmo, te levantaste con alegría, qué bueno, eso, por lo menos, ¿no? Porque uno se levanta triste y agobiado, pues no. ¿Qué más se le ocurre a ustedes? Tener a tus hijas acá, qué bueno, eso es una maravilla. Cosas que a veces como que uno, pues sí, chévere, pero como que no. ¿Alguien más? Qué bueno. Así es, qué bueno. La paz que solamente como dice que es una paz que nadie puede dar, ¿no? Que el mundo no puede dar. ¿Alguna otra cosa? Hay una canción que escuchan mis hijos que dice la vida de 30 millones de latidos que está. Qué bueno, es interesante, ¿no? Salud, ya está mucho. Sí. El daño muy pero como Ajá. La salud. está bien, la gran mayoría, Sí. o tiene la posibilidad de ser sanada. Qué bueno. Gracias. Me hace pensar, aquí de pronto,
que Marielita, que no sé si no está escuchando, me perdone, eso de los latidos del corazón. Marielita, ¿ustedes la conocen? Gutiérrez, él me llamó ayer, estoy en la clínica, el viernes por la noche tuve un infarto, alcancé a llegar a la clínica y estoy viva para contarlo. Wow. Esta mañana le hicieron un cateterismo. Esos latidos, a veces, pues, ¿cuántos latidos tenemos ahorita? Pues uno más, ¿no? Unos cuantos más, pero cuando le pasa a uno lo que pasó a Mariela y que está bien porque si no la guardó, eso, gracias Remberto, así es. Y la salud, como dice esto Gonzalo. ¿Cuántas cosas? Las riquezas que están en Cristo escondidas son infinitas, dice. Inescrutables, dice la versión Reina Valera. Son muchas. ¿Y qué hay que hacer con ellas? Anunciarlas, contarlas. Recuerden que hemos dicho muchas veces aquí, la gente puede a usted refutarle muchas cosas de la vida cristiana, pero si hay algo que no le pueden refutar a su vida es lo que Dios ha hecho en usted. Nadie se lo puede refutar. Y usted tiene que decirlo, contarlo. Por eso dice Pablo, a mí se me dio el privilegio de contar las riquezas infinitas que están en Cristo para nosotros. Y quiero animarlos para que ustedes las vayan teniendo en cuenta ahí, ¿no? ¿Cuál dices tú, Mercedes? Tengo un bebé que mi madre Wow, vean. Qué bien, gracias, amor. Sí. Muy bien. Qué bueno. Déjame decir, que Dios amor a Dios. Sabiduría. Amén. Exactamente. Esta ciencia Amén. La ciencia. Muy bien. es más inteligente. Bueno. Y esta Así es. Así es. Gracias, Rosa. Amén. Entonces, Merce, tu mamá cumplió 100 años. Son cuántas cosas que a veces uno no las cuenta, ¿no? La maravilla, la ahorita. La restauración de la familia. Qué bueno. Vea. Me alegra mucho. El miércoles no tuvimos oración, pero el miércoles anterior María Cristina se conecta y dice, quiero contarles que estuve de paseo por allá en La Guajira y eso fue una maravilla, maravilloso. Esas cosas que son maravillosas hay que contarlas. Las maravillas de Dios, recuerden, son inescrutables, son muchas. Y Pablo dice, tú y yo tenemos el privilegio de haberlas vivido y contarlas, anunciarlas, ¿cierto? ¿No? ya. Pensemos siempre, pensemos en esas riquezas inescrutables que disfrutamos, que experimentamos todo el tiempo, cada rato, cada día, ¿no? Deben ser compartidas con otras, dadas a conocer a otros. Todas esas riquezas las hemos conocido por una razón. ¿Por qué crees tú que tienes salud? ¿Por qué crees tú que lates? ¿Por qué crees tú que tienes a tus hijas? ¿Por qué crees tú que tu mamá tiene 100 años? ¿Por qué? Porque es que me he portado bien, ¿no? La única razón por que tú tienes esas riquezas y yo las tengo es por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. No hay otra razón. Y por eso tenemos que anunciarlas. Por la verdad del Evangelio. Y cuando estamos convencidos de que el Evangelio es la verdad de Dios, y como veíamos hace 8 días que Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios y riqueza para la humanidad, nadie podrá silenciarnos. Entonces lo primero que dice Pablo aquí es, tú estás aquí y tú debes estar aquí porque tú estás para anunciar las inescrutables riquezas que están en Cristo Jesús. Y las que están por descubrir, por favor. Eso es, ¿no? Que el Señor nos sorprenda, ¿no? Lo segundo que dice Pablo aquí es algo muy interesante. Dice, también el Señor nos reveló, o me reveló, el misterio escondido. Y lo que el Señor quiere es que saque a la luz ese misterio escondido. El misterio escondido debe ser aclarado. Y ese es el trabajo que en esencia está haciendo Pablo cuando escribe a los Efesios y casi todas las cartas. Literalmente debe ser sacado a la luz. Ese misterio que no se había dado a conocer es que por medio de Jesucristo, como decía ahora, los judíos y los gentiles son incorporados en términos igualitarios. Aquí no hay que para los judíos más que para los otros, no, igualiticos en una misma y única comunidad. Aunque ese misterio había estado escondido a través de los siglos, ustedes recuerdan por allá en Génesis que fue anunciado. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las familias, todas las naciones de la tierra? Y los judíos creyeron que eran solamente ellos. Pero eso estaba anunciado desde antes. Es muy curioso eso, ¿no? Porque de alguna manera yo entiendo que los musulmanes o algunos grupos musulmanes, ellos honran a Abraham. Y ahí está.
Él es padre de todos, de musulmanes, de judíos, de cristianos, de todos nosotros. Es un misterio que está ahí, un misterio que nosotros tenemos que anunciar, que el Señor lo tenía escondido y que Pablo, ya para nosotros, digamos, no es tan misterio porque lo sabemos hace rato. De hecho, somos gentiles, que somos parte del cuerpo de Cristo y que tenemos los privilegios que tenía el pueblo de Israel. Pero para esta gente eso era algo que no cabía en su cabeza. Es un misterio que ha sido revelado, algo nuevo para todos en aquel tiempo, que para nosotros es algo que tristemente se nos vuelve cotidiano, que es parte del problema, ¿no? ¿Cómo es cotidiano? Pues no importa, ¿no? ¿Cuántos de nosotros nos preocupamos porque otros pueblos no conocen eso que nosotros conocemos? Uno dice, no, problema de ellos. No, problema nuestro también. Porque nosotros estamos llamados a sacar a la luz ese misterio. Ese misterio era un mensaje de reconciliación mutua entre los pueblos y que pertenecía a una nueva sociedad que estaba formando el Señor. Dice ahí, el que creó todo también está creando una nueva comunidad, una nueva humanidad donde todos pueden hacer parte. Él está creando eso. Aquel que creó todas las cosas ahora está comenzando una nueva creación que algún día la terminará, sí. Pero mientras tanto nos toca a nosotros. Yo pensaba, reflexionando en este punto aquí, que si hay algo necesario hoy en día, es que los judíos hoy en día y sus enemigos conozcan ese misterio que ha estado escondido para ellos. Para nosotros eso está clarito siempre. Para ellos no. Y por eso se pelean y se matan, porque no entienden. Porque la pelea de los judíos es en el nombre de su Dios. Y la pelea de los otros también. Pero este misterio nosotros lo sabemos. Que en Jesucristo son reconciliados todas las naciones. Todas las naciones. Todas. Que el Dios de los judíos también es Dios de todos, absolutamente de todos. Que en Él se reconcilian todas las naciones, todas las familias. Que en Él caben todos, que en Él no queda nadie por fuera. Que no hay lugar para discriminaciones. Que esa es la verdadera inclusión. No sé cuántos de ustedes se dieron cuenta de algo que me llamó la atención en estos días de los Olímpicos. A muchos nos impactó la inauguración, ¿cierto? Y por todo, y bueno, la gente Pero lo que me impresionó es que un grupo musulmán de Egipto que considera a Jesucristo como profeta fue el que expresó su indignación mundial por lo que pasó allá. Los cristianos, algunos dijimos algunas cosas, ¿no? Y esta gente protestó. Musulmanes, un grupo que no sé cómo se llama porque hay muchas variedades, pero un grupo musulmán que considera a Jesús como, no como su salvador, pero como profeta, se sintió indignado y alzaron su voz por lo que ha pasado. Curioso eso, ¿no? Mientras esas naciones no conozcan ese misterio que nosotros sabemos, seguirán matándose unos a otros y seguirán viviendo como están viviendo. Y dice, bueno, ¿y qué hacemos nosotros? Bueno, el Señor por lo menos nos dijo alguna cosa, es oren por la paz de Jerusalén. ¿Cuántos oramos por eso? No, por Jerusalén. Yo oro es para que le caiga una bomba a esos miserables que están matando a los de Gaza, dicen algunos cristianos, ¿no? Indignados. Y digo, bueno, y entonces, ¿en qué Biblia estamos leyendo nosotros? ¿Qué misterio nos ha sido revelado? Porque hemos pensado que entonces el Dios nuestro es el verdadero y el Dios de los judíos ese no, porque ese sí es malo. ¿Cómo es que permite que esta gente haga esas cosas, no? Ese misterio sigue estando oculto para ellos. Y el príncipe de las tinieblas seguirá haciendo lo que sea necesario para mantenerlos en la oscuridad. ¿Qué nos toca a nosotros? Por lo menos empezar a orar para que ese misterio lo vean ellos y lo entiendan y se les revele que en Jesucristo hay reconciliación para todas las naciones. Solo verán la luz cuando les demos a conocer el misterio de la reconciliación. No habrá otra manera. La gente pregunta, ¿y qué hacemos los cristianos frente a toda esa barbarie que está haciendo en Gaza? Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo? No sé, empecemos por orar. Empecemos por orar sabiamente. Porque ellos están en oscuridad, tanto los unos como los otros. Ellos no han conocido que en Jesucristo hay reconciliación para todas las naciones. Eso lo sabemos nosotros. Y en tercer lugar, dice Pablo, que estábamos aquí, o debías estar aquí, para dar a conocer la sabiduría de Dios.
Y aquí hay algo muy interesante. Con la multiforme sabiduría de Dios de la que menciona aquí el apóstol Pablo, esa debe ser dada a conocer. Las riquezas hay que anunciarlas, el misterio hay que aclararlo y estas hay que darlas a conocer. Pero sucede algo, permítanme decirlo, fascinante y extraño. Por un lado, esa sabiduría de la que habla Pablo aquí, la multiforme sabiduría de Dios, ¿a quién hay que darla a conocer? ¿Vieron ustedes? ¿Vieron ustedes? Léalo otra vez. ¿A quiénes? A los principados y potestades que están ¿dónde? En los lugares celestiales. ¿Cómo así? ¿Y a quién se le dio esa responsabilidad? A la iglesia. Dice, esto es rarísimo, les cuento. Rarísimo me pareció esto. A mí me llamó mucho la atención cuando leí el texto de que a la iglesia se le dio la responsabilidad de dar a conocer la sabiduría de Dios. Hasta ahí quedé bien. Pero cuando me dice, no, es que la iglesia le tiene que dar a conocer esa sabiduría, la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades que están en las regiones celestiales, y dice, uy, pero esto sí no lo entendí. Aquí como que quedé grave, ¿no? Es decir, que la iglesia tiene la responsabilidad de anunciarle la multiforme sabiduría de Dios a los ángeles. No sé si incluye de pronto a los demonios, pero por lo menos a los seres celestiales que están allá. Ahora, una cosa importante que creo que tengamos en cuenta. No podemos decir más allá de lo que dice esos seres celestiales, pero dice por lo menos dos cosas. La primera que dice, ¿cuál es? Si tenemos que anunciarles la sabiduría de Dios, ¿qué quiere decir eso? Que no la conocen. Que ellos no son como Dios, que es omnisciente, que Dios sabe todo. Ellos no. Ellos necesitan conocer la multiforme sabiduría de Dios. ¿Y quién se la tiene que dar a conocer? Nosotros. Entonces son dos cosas. La primera es que no lo saben todo. Y la segunda, ¿cuál es? Que nos están mirando. Ellos nos están mirando. A ver, ¿cómo es que conocemos? ¿Cómo es que ellos saben la multiforme sabiduría de Dios? Yo a veces pienso en algo así, ¿no? Y pienso en los ángeles que adoran a Dios por la eternidad. Y de pronto un día escuchan que Dios se le ocurrió la valiente idea de enviar a su Hijo amado a morir en la tierra. Piense si usted es un ángel, ¿usted qué pensaría? Que a Dios se le ocurrió enviar a su Hijo a morir por la humanidad. Piense que usted es un ángel. Piense, póngase en las alas del ángel. ¿Qué diría usted? Pero Dios se volvió loco, ¿o qué? Recuerden que es la multiforme sabiduría de Dios. Ellos no lo entienden. Pero están empezando a verlo cuando Dios lo está haciendo. Si fuéramos ángeles, ¿qué diríamos? ¿Pero qué le pasó a Dios? ¿Cómo fue que es esa locura, no? Ellos no conocían lo que Dios iba a hacer cuando decidió enviar a Jesús a nacer en el pesebre, ¿no? Dice que cantaron, ¿no? Hosana, Dios en la altura, recuerda. Pero ellos no sabían más hasta ahí. Y ellos fueron aprendiendo, ¿no? Fueron viendo, ¿no? ¿Cómo es que Dios está haciendo esa locura? Y aquí sí, a propósito de los que tenemos hijos, ¿no? Como le pidió el Señor a Abraham, sacrifícame a tu hijo. Por favor, Señor. ¿Cuántos tenemos hijos que si nos dijera eso? Sacrifícame a tu hijo. Pero Señor, yo no entiendo, esa bestialidad es una locura. Pues yo lo hice, diría el Señor. Yo lo hice por ti. Es la multiforme sabiduría de Dios que permitió que su hijo naciera en un pesebre y fuera a la cruz a morir. Para los seres celestiales, todo eso fue nuevo. Ellos no lo sabían. Ellos no conocían el plan de Dios. Lo fueron viendo en la medida que fue sucediendo. Y lo que ellos conocerían por medio de la iglesia es que la multiforme sabiduría de Dios, en su multiforme sabiduría, ama tanto a seres humanos que no lo merecen, que no lo aceptan, ni lo agradecen, sino que lo rechazan, lo menosprecian y se burlan de él. Ahora pensemos, los ángeles y seres celestiales que dirán, explíquenos eso, háganos entender. Ustedes que están experimentando eso, ustedes que conocen y experimentan en su vida la multiforme sabiduría de Dios al enviar a su Hijo a morir en la cruz por ustedes, explíquenla porque nosotros no lo entendemos. Ellos no lo entienden. Esos seres celestiales son espectadores de lo que nosotros, la iglesia, hacemos con el sacrificio de Jesucristo.
No sabemos dónde están, pero están por ahí, no sé dónde están. Ahora, aquí no habla de que podemos hablarles, como dicen por ahí un charlatán, nada de eso habla, nada de eso habla. Pero están viendo, ¿y saben qué están viendo los seres celestiales? Si valió la pena o fue en vano lo que Dios hizo por la humanidad. ¿Valió la pena? ¿Y saben cómo van a saber ellos que valió la pena? Cuando la iglesia, tú y yo, que estamos aquí y que deberías estar aquí, les decimos, valió la pena. Sí valió la pena. Ellos van a saber que valió la pena y conocerán la multiforme sabiduría de Dios porque nosotros les demostramos que valió la pena. Aunque no podemos verlos, ellos nos ven. Y ellos mirarán fascinados cómo judíos y gentiles hacen parte de una comunidad reconciliados por medio de la sangre de Jesucristo. Miran fascinados cómo nosotros honramos el sacrificio de Jesucristo en la cruz y le seguimos y le servimos fielmente porque valió la pena, porque su sacrificio no fue en vano. Como les digo, ahí no aclara si son solamente los ángeles o también los demonios. Pero permítanme especular un poquito que los demonios también están ahí mirando a nosotros que estamos revelando la multiforme sabiduría de Dios. ¿Y saben qué dirían los demonios? ¿Valió la pena a mí esa gente? ¿Valió la pena? Le dirán, Señor, ¿valió la pena? Afortunadamente tenemos a alguien que está sentado a la diestra del Padre que dice, valió la pena. Miren lo que hay en las manos y en el costado. Valió la pena. Esos seres celestiales miran fascinados cómo nosotros, la iglesia, les damos a conocer juntos la multiforme sabiduría de Dios que sacrificó a su Hijo por nosotros. Tú estás acá. Tú deberías estar acá. Tú haces parte de la iglesia y estamos aquí porque somos nosotros a quienes se nos delegó la responsabilidad de darles a conocer a los seres celestiales la multiforme sabiduría de Dios. Eso no lo puede hacer nadie más. Qué responsabilidad, ¿no? A veces nosotros, seguramente usted en algún momento de crisis dice, Señor, pero es que envía un ángel que me revele eso, que me lo haga entender. Ellos no pueden. Tú tienes que hacerle entender a ellos el amor de Dios. Señor, me envía un ángel para que me haga entender que tú sí cumplirás las promesas, Señor, que tú sí eres fiel. Eso no lo pueden hacer ellos. Eso tú tienes que hacerlo conocer a ellos. Por el sacrificio de Jesucristo. Increíble, ¿no? Puede ser que como Pablo dice aquí, dice yo soy el más insignificante de los siervos, ¿no? Y puede que nos sintamos insignificantes. Que asumir la responsabilidad del propósito de Dios, de lo que Él hizo y lo que puede hacer y que nos delegó a nosotros, nos haga sentirnos pequeños, como intimidados. Que anunciar las riquezas de Cristo, sacar a la luz el misterio escondido y dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios, de pronto nos haga sentir pequeños, como yo soy el más pequeño de todos, pero eso fue un privilegio que se me dio. O que experimentemos tribulaciones como las que Pablo está experimentando en la cárcel. O puede llevarnos a desmayar. Pero Pablo nos recuerda y nos dice, cuando te pase eso, cuando te sientas muy pequeño, cuando pases por tribulaciones al hacer lo que Dios te mandó a hacer, cuando te desanimes, recuerda que tu seguridad y tu confianza están puestas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está nuestra seguridad. Puede ser que la iglesia esté desprestigiada, eso no lo podemos negar. A veces uno cuando está en reuniones por ahí dice, ¿usted es pastor? La gente como que no se cuida el bolsillo, ¿no? Tal vez la iglesia parezca anticuada y poco atractiva. Claro que sí. Puede ser que el menosprecio que generamos para el mundo o que el mundo siente por la iglesia sea entendible, sea inevitable, porque nosotros mismos lo hemos provocado. Puede ser que el concepto que se tiene de la iglesia nos haga sentir intimidados y hasta avergonzados. Nos haga sentir, como Pablo dice, insignificantes. Puede ser que nos lleve al desánimo y digamos, yo sí soy cristiano, pero no voy a ninguna iglesia porque todas son malas. Puede ser que sí, pero quiero decirte esto.
no nos equivoquemos, porque a pesar de eso, Dios nunca abandonó y abandonará a su iglesia. Nunca es nunca. No importa qué tan desagradable sea la iglesia para el mundo o cuánto el mundo la aborrezca, Dios sigue edificando su iglesia y la sigue refinando. Él la sigue amando y la está purificando. Y si Dios no ha abandonado a su iglesia, ¿cómo podremos hacerlo nosotros? La iglesia de la que tú haces parte, no porque tú lo elegiste, no, sino porque hacer parte de la iglesia es parte del plan eterno de Dios para tu salvación, que tú haces es parte de ese cuerpo. Y tú estás aquí para anunciar las infinitas riquezas de Dios, para sacar a la luz el misterio de la reconciliación entre los pueblos y para dar a conocer la sabiduría, la multiforme sabiduría de Dios a las huestes celestiales. Tú y yo estamos aquí. Tú y yo deberías estar aquí para eso. Estás aquí para ser parte de la iglesia, para cumplir el propósito eterno de Dios. Dice Pablo ahí, este es el propósito eterno de Dios. Solos no podemos hacerlos. Aislados no podemos hacerlos. Porque si estamos solos, estaremos fuera del propósito eterno de Dios. No lo podremos lograr. Si te sientes intimidado o insignificante o vives tribulaciones que te hacen desmayar al cumplir el propósito para el cual el Señor te escogió y se te reveló y por eso estás aquí, recuerda que tu seguridad y tu confianza están puestas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero leerles algo que alguien puso esta semana por ahí y me gustó, me llamó la atención. Dice, cada vez que miramos a nuestras congregaciones, a los que están con nosotros en la iglesia, debemos recordar, creyéndolo, que ellos, al igual que tú, son los que por la sangre de Jesucristo fueron comprados y por lo tanto deben ser tomados en cuenta por nosotros con el más profundo interés y con el más tierno afecto. Cuando tú rechazas la iglesia y te avergüenzas de ella, con razón seguramente, tú estás menospreciando a aquellos que Jesucristo compró con su sangre, por los cuales derramó su sangre. Oremos. Señor, gracias por tu palabra esta mañana. Gracias, Señor, porque a veces necesitamos que nos recuerdas, como hoy cuando escuchamos el testimonio de Andrés y Marcela, de que tú nos das y nos permites conocer abundantes, Señor, infinitas riquezas en Cristo Jesús. Gracias por cada una que conocemos, Señor. Seguramente muchos pensamos en algunas como las que comentamos hoy, pero habrá otras que a veces las pasamos por ahí porque son tan de costumbre que se nos olvida. Pero gracias por recordarnos que estamos aquí para anunciar esas infinitas, incontables, inescrutables riquezas que tú nos vas revelando cada día a cada uno de nosotros, Señor. Permítenos identificarlas cada día, Señor, y darte gracias por cada una de esas riquezas. Tantas son, Señor. A veces unas pequeñas, otras más grandes, pero todas vienen de ti, Señor. Nada lo logramos nosotros. Todo viene por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Señor, oramos también para que pueblos que están en guerra puedan reconciliarse, Señor, puedan conocer que es en Cristo Jesús donde hay reconciliación para todas las naciones. Que el propósito de morir en la cruz no fue solamente salvarnos a nosotros, sino salvar naciones enteras. Oramos por la paz de Jerusalén. Oramos por lo que ahí se vive. Oramos, Señor, por los hijos de Abraham, tanto judíos como musulmanes como cristianos. Para que un día entendamos, Señor, que es en Jesucristo y por su muerte en la cruz donde hay reconciliación para todos. Para ellos, Señor, hoy en día, como hace 2000 años, para los efesios, era algo incomprensible. Pero nosotros, Señor, lo hemos entendido y tú nos lo has revelado como a Pablo. Para que lo saquemos a la luz. Señor, dinos cómo hacerlo. Danos la manera, Señor, te pedimos. Y Señor, esto tan extraño
que tú nos pones esta responsabilidad, Señor, de hacerle ver a los seres celestiales tu multiforme sabiduría y hacerles ver que lo que tú hiciste, Señor, en tu sabiduría, cuando te la jugaste toda por nosotros, que ellos puedan, Señor, creer que valió la pena. Aquí estamos, Señor. Valió la pena el sacrificio de Jesús en la cruz. Gracias por tu iglesia, Señor, porque es a tu iglesia a quien has dado la responsabilidad de anunciar, Señor, la multiforme sabiduría de Dios. ¡Qué responsabilidad! Señor, cada uno de nosotros crece en sabiduría todos los días, en la medida que estudiamos tu palabra, cada día. Y que esa sabiduría que tú nos vas revelando, entendamos que tú nos has llamado a revelar esa multiforme sabiduría a los seres celestiales que nos están viendo, para que entiendan todo lo que tú haces, Señor. Qué misterioso es esto, Señor, qué extraño. Pero es increíble que tú nos haces parte de ese plan perfecto y eterno. Gracias por tu palabra, Señor.